Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Finalizó el debate de alto nivel en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición número 75, una edición que pasará a la historia por haber sido la primera edición de esta asamblea virtual, de este evento. Cada uno de los mandatarios o de los jefes de Estado dieron sus discursos ante el Pleno de la Asamblea virtual, una oportunidad que tienen los líderes mundiales en donde hablan de sus logros y también de sus planes a futuro. Pero algunos se pasaron de la raya en sus discursos y al hacer fact-checking, la realidad muestra que algunos de los mandatarios fueron imprecisos, poco acertados y en algunos casos se echaron un poco más de flores de lo que tenían permitido. Algunos medios latinoamericanos no dudaron en calificar estos apartes como imprecisiones, como viles y claras mentiras. ¿Por qué los mandatarios hablan sobre cosas que no son ciertas, sabiendo que las audiencias de sus países están atentos a estos discursos que en algunos pues aparecen puntos que no son muy claros? Además, están muy alejados de la realidad de los países. ¿Cuáles deben ser entonces la finalidad de los discursos de los mandatarios en este escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Afecta esto la credibilidad de la Asamblea y afecta esto la imagen de la Organización de las Naciones Unidas? En esta edición del debate de France 24 hicimos una selección de los apartes más controvertidos de estos discursos de los mandatarios para hacer un análisis de lo que dijeron. Hemos invitado entonces en esta oportunidad a Karina Gerlach. Ella es asesora senior del Centro para la Cooperación Internacional de la Universidad de Nueva York. Además, es exfuncionaria de la Organización de Naciones Unidas. También estará con nosotros Hugo Coya. Él es escritor, periodista y catedrático. Y está también con nosotros Andrés Piazza. Él es analista y experto en redes sociales. Además, es director del Internet Legal Consulting. Es especialista en derecho de Internet y en gobernanza de contenidos. Ustedes también pueden ser parte de este debate aquí en France 24. Deje todos los comentarios en las redes sociales. Nos pueden encontrar como @France24-al-piso o _ES, @Santilogo, que es mi cuenta, y pueden dejar los comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Retomo entonces la conexión con Hugo Coya. Él se encuentra en la ciudad de Lima. Como ya decía, él es escritor y periodista. Y entonces comienzo preguntándole, Hugo, sobre qué piensa usted y cuál debería ser entonces el enfoque que tienen que tener estos discursos. ¿Cuál es la finalidad de este espacio de los debates de alto nivel que ofrece la Asamblea General? Primero, muy buenas noches, Santiago. Un afectuoso saludo para usted y para todos los televidentes y todas las personas que nos siguen por las redes sociales de France 24 en español. Yo creo que ahí hay un problema de origen, ¿no? ¿Para qué sirve un discurso en la ONU de un presidente? La idea primigenia, digamos, o base, debería ser fijar la posición de su país frente a los grandes problemas regionales o universales, o sea, pero lo que hemos visto, sobre todo en este periodo, y es algo que ya se viene repitiendo recurrentemente, es que los presidentes no le hablan a la comunidad internacional, sino se le hablan a su público o a sus votantes, o utilizan esta tribuna básicamente, como tú has mencionado, para echarse flores, para destacar sus logros, para, en algunos casos, incluso para hacer proselitismo a favor de sus ideas, y no necesariamente buscar consensos o fijar posiciones principistas que deberían ser la base, digamos, de las Naciones Unidas, ¿no? O sea, sí, el gran foro que reúne a todos y que definitivamente busca esta unión, y más en una crisis como esta, como es la pandemia. Bien has señalado que ha habido algunos presidentes, no solo que han pasado de la raya, como has mencionado, sino yo creo que muchos han mentido, muchos han tergiversado, muchos han exagerado, y eso realmente pues distorsiona el verdadero objetivo, sí, para el cual se hace esta asamblea, ¿no?
Sí, ya retomamos la conexión con nuestra invitada Karina Gerlach. Le estaba preguntando, Karina, antes de dar paso a los fragmentos que la producción del programa ha seleccionado para ir analizando uno a uno qué fue lo que dijeron algunos de los mandatarios, quería conocer su opinión sobre cómo debe ser entonces el enfoque que tiene esta asamblea, este debate de alto nivel entre mandatarios que se fue en una vitrina para el comité de aplausos de los mandatarios y de los presidentes. Bueno, buenas noches. Y bueno, tenemos la conexión, pero bueno, de contestar esta pregunta y me río porque llevo 31 años o más, o 35 años escuchando la misma cosa. En realidad, uno tiene que darse cuenta de que este es un foro, la Semana de Alto Nivel es un foro, en realidad el público es el público nacional. No es los mandatarios están hablando a su gente en sus países, en realidad no están hablando, y también a la comunidad internacional, pero casi siempre lo que ellos dicen, la comunidad internacional ya lo conoce. Es realmente lo que ellos sienten que sería bueno para ellos. Eso se ha visto en el caso de, bueno, no sé si van a pasar algunos clips, pero en el caso de Trump, en el caso de Bolsonaro, en el caso de Macron, o sea, de muchos de los mandatarios. Pero eso no es una cosa diferente este año que otros años, porque normalmente es así. Sí, es una crítica que llega a los mandatarios constantemente, pero este año, por ejemplo, llamó mucho la atención las declaraciones que dio el presidente de Brasil, usted ya lo decía, Karina, Jair Bolsonaro, en torno sobre todo al tema medioambiental, y le ha costado muchísimas críticas, no solo en su país, sino también a nivel internacional. Escuchemos un fragmento. La nuestra es una selva tropical y como tal no permite que el fuego se propague dentro de ella. Los brotes de incendios tienden a ocurrir prácticamente en los mismos lugares en los alrededores orientales del bosque, donde los brasileños de ascendencia indígena queman sus tierras de cultivos en busca de medios de vida en áreas ya despejadas. Andrés Piazza, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, está con nosotros para ayudarnos a analizar este tipo de mensajes. ¿Qué quieren lograr los mandatarios más allá de mostrarse que están logrando sus planes de gobierno, demostrar que están funcionando sus políticas y demostrarse como líderes cuando en realidad están siendo pues criticados por diferentes sectores? Ya sabemos la controversia que hay en torno al presidente Jair Bolsonaro por el tema medioambiental. ¿Qué tal? Buenas noches, es un placer. Lo cierto es que el colega peruano expresaba que estas enunciaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas cada vez más forman parte del debate público interno de sus países, sino tanto del debate diplomático de los jefes de Estado. Y en tanto debate público es comprensible, es esperable que existan versiones, que existan jefes de Estado que se dirijan a sus facciones o a sus partidos y que tengan su discurso y su estrategia. Los hechos, históricamente han existido estas relaciones con los hechos, y entiendo yo que la capacidad que ha cambiado con los años tiene que ver con la capacidad de en tiempo real poder cuestionar o chequear la veracidad del discurso público. Y en tanto discurso público, lo interesante es analizar cómo se propaga, cómo se puede cuestionar en cuanto a su veracidad, y cómo a veces las redes sociales, plataformas multinacionales, empresas privadas multinacionales, incluso tienen algún pequeño rol de regulador en algún punto privado sobre el discurso de jefes de Estado, ¿no? A Jair Bolsonaro le ha pasado que distintas redes han puesto etiquetas en sus propias declaraciones por ejemplo, contrariar principios de seguridad o de salud pública, y han incluso bajado algunos tweets en alguna oportunidad respecto de enunciaciones de la pandemia, y entonces se plantea una discusión internacional respecto de si tienen derecho a las plataformas o si están cumpliendo una función pública porque están, por ejemplo, protegiéndonos de la desinformación.
Pues vamos a escuchar otro fragmento del discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien además arremetió también contra China por ser el país de origen de la pandemia y del virus del COVID-19. Escuchemos. Debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo, China. En los primeros días del virus, China bloqueó los viajes a nivel nacional mientras permitía que los vuelos salieran de China e infectaran al mundo. El gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud, que está prácticamente controlada por China, declararon falsamente que no había evidencia de transmisión de persona a persona. Hago la corrección, era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiriéndose a China como país de origen y de donde se empezó a disipar el coronavirus a lo largo y ancho de nuestro planeta y pues que nos ha llevado a meses de confinamiento por la expansión que ha tenido el COVID-19. Impresiones sobre lo que ha dicho el presidente Trump. Karina, ya se ha vuelto prácticamente habitual en su discurso arremeter contra China, contra el gobierno, contra las políticas económicas, comerciales, de derechos humanos. No hay un área que a China no le caiga una crítica por parte de Washington y del presidente Trump. Bueno, por eso se está hablando en las salas y en los corredores de Naciones Unidas se está hablando, y bueno, en muchas partes se está hablando de una nueva guerra fría, pero esta vez entre China y los Estados Unidos. Y una de las razones por las cuales no se pudo pasar una resolución en el Consejo de Seguridad por mucho tiempo, por muchos meses después de que saliera el COVID, era porque efectivamente el presidente Trump insistía de que se le llamara el Wuhan Flu, lo cual sigue haciendo. Pero en realidad, si uno se pone a ver, las narrativas son las que ya conocemos, o sea, no es nada nuevo. Lo que dijo Bolsonaro en realidad es una cosa que ya ni sorprende, porque sabemos cuál es su narrativa con respecto al medio ambiente. Lo mismo Trump, lo mismo Maduro, diciendo que todo el drama de Venezuela es por las sanciones. O sea, son narrativas que ya se conocen y que ellos repiten porque es para el público nacional. Y luego ellos agarran los clips y ellos lo ponen en su propia maquinaria propagandística, pues. Ese es el sistema. Y lo que tiene Naciones Unidas es que no hay derecho a réplica. No hay derecho a réplica. Ellos decidieron, cuando un presidente como Trump acusa, como acusó a China, de tantas cosas, porque él es un jefe de Estado, la única opción que tiene China es de mandar una nota, de protesta, que se circula. Pero no hay derecho a réplica a un jefe de Estado. Jefe de gobierno sí, pero eso viene al final de la sesión completa. Entonces, en realidad no es un diálogo, o sea, no se puede entrar a una discusión, sino que es, como le digo, o sea, una narrativa que todos conocemos y que tienden a repetir. Hugo, uno puede entender que el presidente Trump haga este tipo de acusaciones y señalamientos porque está en campaña. En pocas semanas van a ser las elecciones presidenciales, el 3 de noviembre. Pero uno ve al presidente Bolsonaro que tiene problemas allí para hacer frente a la pandemia del COVID-19, pero que extrañamente para muchos, el día de hoy dieron indicadores de su popularidad y se ha incrementado con respecto a los meses anteriores cuando estaban en el punto más fuerte de la pandemia, y ahora sale a decir este tipo de afirmaciones, y cuando se está quemando cerca del 22-23% de la región del Pantanal, y apenas hoy han enviado delegados de la Guardia de Seguridad Nacional desde Brasilia para hacer frente a esta emergencia ambiental. Entonces, ¿cómo entiende uno ese actuar que para muchos puede ser errático, tal vez, el presidente Bolsonaro? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, primero decir claramente que lo que ha dicho Bolsonaro, pues, es una verdadera mentira, ¿no? Primero, culpar a los indígenas por los incendios o las queimadas, como se le llama en Brasil, es absurdo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar muchos años allá en Brasil, acompañar un poco los orígenes de los incendios en la selva amazónica, y al contrario, las comunidades indígenas son las primeras que combaten el fuego, porque es su sustento básico. Y las cifras no dejan margen de dudas.
solo en agosto del 2020, ya, o sea, en el mes pasado, se ha batido el récord en un mes, en 22 años, de la cantidad de incendios que hay en la selva. O sea, según el Instituto de Pesquisas Espaciales, 8.030 focos de incendios fueron detectados solo en el mes de agosto. Y los 6 primeros meses del año en Brasil se ha incrementado más de 51% los incendios con relación al 2019. O sea que, por lo tanto, las cifras, que son frías y que además las da un instituto muy serio que pertenece además al aparato estatal, digamos, al aparato federal de Brasil, como el Instituto de Pesquisas Espaciales, no dejan margen de duda de que Bolsonaro no ha dicho la verdad en este caso. Pero fuera de todo eso, respondiendo a su pregunta, Santiago, ¿por qué Bolsonaro va a un foro como la ONU, dice una cosa como esa y a sabiendas de que va, o sea, la prensa internacional y que muchos detractores, organismos que velan por el medio ambiente van a cuestionar? Porque no está hablando para ellos, está hablando justamente, por lo que se ha mencionado ahora, para las encuestas y para su popularidad. O sea, está hablando a su público que cree y utiliza más bien el foro de la ONU para validar su mensaje. Entonces, él puede colocar en las redes sociales, en todas las redes que utiliza el gobierno, su gobierno, decir, yo lo dije ante la comunidad internacional, acá está la prueba de que esto es cierto. Sí. Entonces, el foro, la ONU se convierte en la herramienta para validar un fake news como ese, ¿no? O una mentira. Es que el caso de Bolsonaro está en varios medios internacionales y, por ejemplo, la organización Observatorio do Clima en Brasil, que trabajó todo el discurso y le hizo fact-checking a cada uno de los datos, dice que el presidente no presentó ante la comunidad internacional no presentó cómo va a solucionar los problemas, sino que negó los problemas que hay en términos ambientales. No hay evidencia de que haya unas ONG o científicos o que haya organizaciones que estén confabuladas con intereses comerciales para hacerle una mala campaña a Brasil, como él dijo, que Brasil está siendo presa de la desinformación. Y también criticaron la afirmación que dijo el presidente en torno a que está buscando la regularización territorial, la regularización contra los delitos territoriales y las quemas de zonas forestales como el Amazonas y como Pantanal. Andrés Piazza, en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Como vemos las cosas y con el repunte de aprobación de Bolsonaro superando el 40% el día de hoy, entonces lo importante es hablen bien, hablen mal, pero que estén hablando del presidente Bolsonaro en la prensa internacional. Y posiblemente esa estrategia sea eficaz, también es posible que sea eficaz en el corto plazo. Al mismo tiempo, todavía no está conocido el resultado de los diferentes impactos que va a tener la pandemia. De esa manera, eso puede ser un aspecto que le pueda jugar en contra, o en este momento puntual el debate público oscila y no se comprende exactamente cuáles son las convicciones que tiene la ciudadanía en cada país respecto de la pandemia, porque pone en jaque las convicciones más profundas. De todos modos, en mi perspectiva, estas herramientas de fact-checking y las redes pueden contribuir, por lo menos, a, si esa desinformación se propaga y es perjudicial para la salud de los ciudadanos, puede contribuir a esta parte, ¿no? A que por lo menos cuestionar algunas afirmaciones. Veamos ahora el caso de otro presidente latinoamericano, el presidente de Colombia, Iván Duque, que habló de un dilema, que ya no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz, esto haciendo referencia a ese controvertido acuerdo de paz que ha polarizado al país y que avanza en su implementación a paso de tortuga, así lo han llamado organismos internacionales y varios medios de ese país. Veamos. Hoy en Colombia no hay dilemas entre amigos y enemigos de la paz. Hoy somos un solo país que avanza sin importar si el viento está a favor o en contra.
Las herramientas multilaterales han sido claves para la contribución de la comunidad internacional a este propósito, en especial en cuanto a la reparación de las víctimas, el fortalecimiento del desarrollo rural, la formalización de la propiedad en los rincones remotos de nuestro país. Hugo Coya, en la ciudad de Lima, en Perú, este discurso nada más alejado de la realidad que tiene Colombia, que es un país que está completamente polarizado, un país que ha vivido unas manifestaciones violentas en las últimas semanas y que muestra divisiones en torno a todos los temas, a la realidad económica, al manejo de la pandemia, a la apertura económica, la realidad social, el desempleo. Los colombianos están más divididos que nunca y el presidente dice a la comunidad internacional y a los colombianos que el panorama es completamente distinto. Sí, pero antes de responder la pregunta, solo una pequeña tingencia y solo para relacionar el discurso de Trump con el de Bolsonaro. Los dos están en un proceso electoral. Es cierto, en el caso de Trump está buscando la reelección para Estados Unidos, pero Bolsonaro va a elecciones municipales en su país y evidentemente tiene sus candidatos y sus apuestas. Entonces, también hay que ver los dos discursos dentro de este contexto, digamos, que se presenta en la ONU. Pero yendo al caso del presidente Duque, el presidente de Colombia, es evidente que Colombia está polarizada, que hay una división, y negarlo es como negar que sale el sol todos los días, ¿no? O que existe el sol, o que existe la luna, o que la tierra es redonda. Entonces, simplemente negarlo es una forma de tratar de afirmar a sus electores o a sus votantes, al público que los sigue, es decir, esto, y es la misma lógica que yo creo que emplean los otros. O sea, yo no estoy hablando acá para convencer a ningún presidente de un país extranjero, de otro país, de cómo está mi país, porque ellos tienen fuentes, tienen diplomáticos, tienen información, leen la prensa internacional, conocen, sino yo estoy hablando a mis seguidores, a mis partidarios, a la gente que me sigue, diciendo, su presidente sentó una posición, y la posición es Colombia está unida, Colombia no hay debate, Colombia busca la paz. Ese es el tipo de mensaje que niega un poco la realidad de lo que vemos en la política colombiana del día a día, ¿no? Que hay enfrentamientos, que hay protestas, que hay críticas, que el proceso de paz lamentablemente no ha avanzado con la velocidad que debería haberse dado, que no se ha pagado a las víctimas de la violencia, no se ha pagado todo lo que debería haberse pagado, y todo este tipo de problemas que se han suscitado y que se suscitan y que están pendientes, y que este gobierno tendría que poner muchísimo más énfasis si es que quiere realmente tener ese paraíso que pinta en su discurso Duque, ¿no? Karina, el presidente de Colombia ha sido muy criticado en su propio país. Los medios lo criticaron hoy fuertemente porque de puertas para adentro el proceso de paz avanza muy despacio. Dicen que hay poca voluntad política por parte del gobierno para la implementación y se ha reactivado el paramilitarismo y las masacres que lo hemos visto en las últimas semanas. Pero para la comunidad internacional, para ir a pedir fondos, para pedir ayuda a otros países, el presidente sí es un abanderado del acuerdo de paz. En las relaciones internacionales, teniendo este escenario de la ONU, ¿este tipo de discursos no trae repercusiones en el mediano plazo, en el largo aliento de las relaciones entre los países? Yo no sé si un discurso hace tanta diferencia cuando ya estamos acostumbrados a que este foro y sobre todo en la semana de alto nivel se utilice precisamente para, como han dicho los otros exponentes, para realmente afincar una narrativa que tiene, y sobre todo cuando son países polarizados. O sea, lo que vimos al presidente Duque decir es lo mismo que dice Trump aquí para una cierta parte de la población, y la otra
se retuerce y dice cómo es posible, ¿no? Sí. Lo mismo en Brasil, yo diría, países todos muy polarizados. Yo creo que la comunidad internacional, como ustedes bien saben, tiene muchísimo invertido en el proceso de paz. Yo me imagino que muchos de los países que han sido acompañantes de ese proceso de paz deben estar sumamente preocupados y me imagino que a otros niveles están hablando de otra manera con Colombia, pero Colombia, o sea, he trabajado en este tema muchos años y he visto muchas veces que ellos, o sea, el gobierno dice una cosa que a la clara luz del día es completamente diferente de lo que está pasando en el país. Pero si Sí. bien se quiere, o sea, es lo mismo lo mismo que hizo Trump y lo mismo que hizo Bolsonaro, o sea, no hay Karina, ninguna entonces diferencia. explíqueme una cosa. Usted que es exfuncionaria de la ONU, entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a esta asamblea anual si lo que están diciendo los mandatarios claramente sabemos, como ya lo hemos reiterado acá, que es vitrina, es pantalla en algunos casos y que debemos tomar cada una de las frases con pinzas, porque no todo es tan claro como usted lo dice? ¿Por qué le estamos dando tanta relevancia entonces a este espacio? Bueno, mira, yo creo que yo sigo diciendo que la Asamblea General y es el único lugar donde se encuentran todos los jefes de Estado y de Gobierno una vez al año. Este año tuvo que ser a través de videos y toda la parte que es sumamente importante, que se encuentran y que hablan, todo lo que es detrás de las bambolinas, o sea, todo lo que se hace detrás de las bambolinas aquí en el mes de septiembre, normalmente todos los años, es muy importante. Ahora, yo creo que, y si voy a ser muy franca y quizás vamos a tratar de decir esto de una manera más diplomática, pero hay ciertos jefes de Estado y de gobierno que, o sea, como usted lo puso, erráticos, no particular, o sea, que tienden a mentir en sus propios países, entonces no van a hacer una cosa diferente. Hay una cantidad de jefes de Estado, porque yo estuve escuchando tanto el lunes en el 75 aniversario como el martes y el miércoles, que sí presentan cosas muy interesantes y que sí presentan alternativas y que sí. Lo que pasa es que uno tiende a enfocarse en algunos nada más, ¿no? O sea que sí creo que tiene validez. Es un ejercicio que porque si van a hablar 293, o sea, ya cuando uno llega al 192 o mismo el 150, no hay normalmente ni siquiera en los años donde es presencial Sí. alguien en la sala, y ahí es donde uno se da cuenta más que nada que esto es un video para la gente que está en casa. Me quedan pocos minutos para cerrar el programa. Quiero hacer las conclusiones. Comienzo con Hugo Coya en la ciudad de Lima. ¿Qué nos deja de elecciones entonces esta edición 75 de la Asamblea de Naciones Unidas, primera versión virtual? Muchas lecciones, muchos mensajes claros, entre líneas, no tan claros como lo estamos analizando, porque también hubo mensajes bastante ambiguos por parte de Emmanuel Macron de Francia, Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia, que prometió una vacuna y distribuírsela a todo el planeta cuando esta esté lista por parte de sus científicos. ¿Qué piensa usted? Yo, la verdad es que, como he mencionado, yo esperaba que el mundo está viviendo pues una de las mayores crisis del siglo, ¿no? En términos sanitarios, económicos y todo. Yo esperaba un acto de renuncia, digamos, a los apetitos personales e individualistas de los líderes mundiales y buscar más bien consensos, acercamientos para hacer una gran alianza, ¿no? Y de poner, pues, usar la Asamblea General precisamente para este acercamiento. Lamentablemente, lo que hemos visto es discursos aislados, muchas inexactitudes, hablando solo para la tribuna nacional, no viendo más allá de sus fronteras, y eso realmente me deja un gran sinsabor, digamos,
porque tenía muchas expectativas algo como además en una fecha tan especial para la ONU como el 75 aniversario, todavía el ser humano, nuestros líderes mundiales, no estén a la altura de las circunstancias de que enfrentamos toda la humanidad, más allá de cómo comenzó la pandemia. Lo concreto es que estamos en una situación muy dramática todos, y todos deberíamos navegar con la misma dirección para salir de esta crisis terrible en que nos encontramos como seres humanos y como planeta, ¿no? Era tal vez una coyuntura en la que podrían mostrar un poco más de grandeza, porque algo nos está afectando a todos por igual, no por continentes o por países, sino a todos por igual, y era un momento en el que podrían dar un discurso diferente. Karina, para el cierre, su conclusión, 1 minuto. Yo diría que hay que ver también que es la primera vez en 75 años que no hay liderazgo de los Estados Unidos, para bien o para mal. Y esto ha causado un vacío donde todo el mundo está tratando, y por eso también mensajes ambiguos de China, de Rusia, de Francia, de los otros poderes. Y yo creo que, como dijo el secretario general, hay un superávit, desafíos multilaterales, pero un déficit de soluciones multilaterales, y realmente es una lástima muy grande. Yo concuerdo con mi otro panelista, o sea, que esto no se haya podido, que la gente no se haya podido unir, pero cuando las grandes potencias no se ponen de acuerdo, es muy difícil para los demás, y creo que lo que va a tener que hacerse es buscar coaliciones de países para buscar, como por ejemplo, están buscando un grupo de países a ver qué pueden hacer con una vacuna, para que no sea nada más que la mayoría del mundo no esté a la piedad, pues, de las grandes potencias. Además que nos quedan todavía escenarios difíciles. Europa está comenzando la segunda ola de contagio y se viene ese proceso de desarrollo y entrega de la vacuna que vendrá a futuro. Esperamos que así sea. Gracias a mis invitados por estar con nosotros el día de hoy, haber analizado este tema para nosotros. Sigan ustedes dejando los comentarios en las redes sociales. Sigan con nosotros.